Bien, continuando ahora con relación a las garantías procesales, tenemos las siguientes para ir identificando. La igualdad ante los tribunales y su imparcialidad. Indudablemente que esta es una garantía fundamental y se proyecta tanto al acusado y su defensor, cuanto a la víctima o el ofendido por el delito. Fíjense ustedes que después vamos a estudiar con mayor detenimiento y profundidad esta garantía, denominándola una garantía de naturaleza bilateral. Pero lo cierto es que la igualdad entre los tribunales es una garantía muy genérica para todos los ciudadanos, es decir, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Imaginen ustedes también que son iguales ante los ojos de los jueces de tribunales. Esto implica que dentro de la imparcialidad los jueces no son parte, es decir, son imparciales. No se sienten parte y no tienen una función de parte, no tienen que acreditar ninguna circunstancia, sino son las partes las que deben proveer para que el juez dicte la resolución justa en el caso concreto. Y hablamos de la igualdad porque debe, manifestarse esta situación en el claro ejemplo de que no hay ninguna preferencia, no puede existir ninguna preferencia del tribunal o de los jueces para con alguna de las partes. Son absolutamente iguales ante los ojos de la justicia y de los jueces, y estos se presentan en una relación equidistante, equiparable entre una parte y otra. Reserva de la intimidad. Bien, acá es como podemos advertir también la Constitución o las constituciones preservan la intimidad de los ciudadanos, y esta intimidad está protegida en varios ámbitos, decimos nosotros, en varios ámbitos, como lo puede ser el domicilio o la residencia particular de la persona, como lo puede ser su correspondencia o sus bienes, y como lo puede ser su persona misma o los lugares en donde tiene asiento, por ejemplo, la familia, que sería en todo caso también el domicilio. Esta protección como garantía que funciona apunta a preservar, insisto, la intimidad de las personas, y esta intimidad está íntimamente vinculada a la condición humana de los ciudadanos. Por consiguiente, para, en todo caso, desarrollar una actividad investigativa que vincule o se desarrolle con esta garantía, deberá utilizarse las herramientas también constitucionales que se prevén para que el juez allane o autorice el ingreso, por ejemplo, a un domicilio, que es el allanamiento de morada, ya vamos a estudiar con mayor profundidad, o bien, en su caso, el registro de un lugar en particular, o la requisa, que es la verificación si en el cuerpo o en las pertenencias de una persona existen huellas o rastros u objetos relacionados con el delito. También indudablemente las comunicaciones de los ciudadanos cuanto sus papeles privados están protegidos por esta norma, y excepcionalmente puede autorizarse a través de una disposición también que la reglamenta la Constitución y por vía de los jueces vulnerar estas garantías que estamos enunciando. Muy bien, el estado jurídico de inocencia. Hace bastante tiempo diría yo, alguna discusión entre si esta garantía era un estatus de inocente o una presunción de inocencia, que como contrapartida admitiría una situación que acreditara lo contrario, que es la no inocencia, o una presunción de inocencia que admite una presunción de culpabilidad. Lo cierto es que me parece muy interesante mantener la idea clásica, estado de inocencia, estado jurídico de inocencia. Es un estado que no debe probarse ni acreditarse a cargo de la persona sometida a proceso o a juicio, pero que tiene la factibilidad o la capacidad o la posibilidad de hacerlo.
Y esto se proyecta a diferentes situaciones del proceso penal. Fíjense ustedes que para sancionar a una persona hace falta demostrar la culpabilidad, que es lo contrario a la inocencia, por prueba o evidencia de cargo que destruya la inocencia y transforme esa inocencia en culpabilidad. Por consiguiente, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, que es la culpabilidad. Y entonces el proceso se desarrolla principalmente a través de la parte o de la investigación penal para ver si es útil un juicio para demostrar la culpabilidad. Y en esta segunda etapa del proceso, hacer el juicio para acreditar la culpabilidad, y si no se puede acreditar y cualquier otra situación que no sea la certeza sobre la responsabilidad, estaremos o deberá aplicarse o se mantendrá este estatus de inocente, puesto que los estados espirituales como la duda, la probabilidad positiva o negativa o la certeza negativa confluyen siempre en mantener este estatus o estado de inocente. Decimos, insisto, que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, la culpabilidad. Y por consiguiente, entonces, tiene varias connotaciones desde el punto de vista jurídico. La principal, una de las más importantes, es que si las personas son inocentes, en caso de duda, debe aplicarse la situación de inocencia. Este principio de la duda está ratificado por lo que llamamos o se enuncia como indubio pro reo. En caso de duda, se estará la situación más beneficiosa o favorable al acusado, al imputado, y decimos esto porque en el proceso penal no solo que la interpretación de la evidencia y la prueba debe favorecerlo cuando existe duda, sino también de una interpretación de naturaleza sustancial, o sea, una regla penal, o procesal, una norma del derecho procesal. Pues bien, tiene otras, también connotaciones el estatus de inocencia, en la medida en que directamente una persona que es inocente durante la tramitación del proceso debe hacerlo en forma libre. Ya se va a estudiar con profundidad el tema de las medidas de coerciones en el proceso penal, sean personales o reales. Pero lo cierto es que, insisto, este estatus de inocente implica que una persona que es sometida a proceso y a juicio debe permanecer o debiera permanecer en libertad, salvo o excepcionalmente que se acredite que hay una cuota de posibilidad que obstruya los fines del proceso o la aplicación del derecho sustancial. El juez natural. El artículo 18, esto está previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y está radicado allí este principio en una situación que no se reproduce o se repite de lo que es la Constitución americana. Es decir, fíjense, ya lo van a ver en Constitucional ustedes también, que la Constitución argentina reproduce varios institutos, varios principios de la Constitución americana de Estados Unidos. En ese orden responde más bien un poco a la historia, de la conformación del Estado Nacional en el año 1853 con la Constitución, y como podrán apreciar, si bien no son una regla estricta de la Constitución, los pactos preexistentes que habla el preámbulo precisamente están señalando o dejan ver que era muy importante esto del juez natural, es decir, el juez designado ante el derecho del proceso de la causa, como dice la Constitución, le da relevancia a esta situación en la medida en que está prohibido cambiar de juez o de tribunal después de que, se conoce cuál es el hecho o se da la circunstancia típica que genera el inicio del proceso penal. Lo cierto es que lo que puede cambiar es el juez persona, es decir, por las razones naturales que puedan ocurrir, por ejemplo, por una enfermedad, es sustituido por una jubilación, pero lo que exige acá es que esté constituido el tribunal, por ejemplo, el juzgado número 1. El juzgado número 1 tiene su tribunal, sus jueces, y está creado o existe
legislativamente antes del hecho de la causa o del proceso. Lo cierto es que eso es lo que no puede variar. También, ya vamos a ver más adelante, se puede, pedir que no intervenga un juez, en este caso persona, determinado juez en particular, porque tiene un parentesco con el acusado o con la víctima. Ya vamos a estudiar los casos, y las partes tienen las herramientas, y los tribunales o jueces tienen la obligación de inhibirse o pueden ser recusados en función de las situaciones que estrictamente también prevé la ley para hacer prevalecer la justicia en el caso concreto y la imparcialidad esencialmente de los jueces. Juicio previo. Bueno, esto nosotros lo hablamos también en forma preliminar cuando hacíamos la introducción de esta clase, y la verdad es que es muy interesante concordar de que una persona que es denunciada o una persona que está sospechada que cometió un delito, inmediatamente se aplique el derecho penal en su contra, inmediatamente reciba una sanción o un castigo, puesto que precisamente el proceso penal, que es todas las reglas que nosotros vamos a ir estudiando en este curso, señala que la aplicación del derecho penal no es inmediata, sino es mediata. Es decir, entre la existencia, la sospecha o la denuncia de que se ha violado una norma penal y que existe una vulneración del derecho penal, se desarrolla o lleva un tiempo. Este proceso penal ocupa un determinado tiempo que sabemos que prudencialmente no debe ser muy extenso, sobre todo cuando la persona está privada de libertad, hasta que llega a su fin con la sentencia y la decisión, que en todo caso aplica el derecho penal cuando se castiga a una persona, o bien se la desvincula de ese proceso mediante diversas soluciones. Ustedes ya lo van a estudiar más adelante, que pueden ser la absolución o la sentencia de sobreseimiento, y lo cierto es que esa situación en nada cambia el estatus de inocente, pues lo reafirma esencialmente como antes habíamos indicado en las garantías preliminares que estudiamos. Es decir, el juicio previo es fundamental que se desarrolle mediante la secuencia ya conocida: acusación, juicio y castigo, o bien absolución, para que legalmente la decisión final pase en autoridad de cosas juzgadas y sea una decisión legal y justa y relacionada con la Constitución y con esta garantía del juicio previo o el juicio preliminar. Fíjense que el juicio previo o preliminar también responde a un concepto filosófico, ¿no? Se ha dicho que la filosofía, sobre todo hegeliana, ¿no es cierto?, la manifestación de uno de los postulados del progreso del conocimiento indicaba que este proceso era, circular, era espiral, una forma espiral. Entonces, ¿cómo se generaba el conocimiento? Se generaba primero a través de una postulación, que era la tesis, una antítesis, que en el proceso penal sería la defensa, o sea, la tesis, que sería la acusación, la antítesis, que sería la defensa, y esta confluencia que debe tomar la decisión el juez, que es la síntesis de estas dos posiciones o posturas, que es la sentencia, insisto. Entonces, el conocimiento en forma espiralada indica que ante una tesis habrá una antítesis, y ante estas dos situaciones se generará una síntesis. Y por supuesto el conocimiento avanzaba, insisto, porque esa síntesis a su vez generaba o postulaba una nueva tesis, y así sucesivamente. Bien, avanzamos. El principio non bis in idem. Esta, más que una garantía, es una garantía personal. Yo diría que es una garantía política del ciudadano, a quien el Estado le manifiesta que va a proteger la situación jurídica de no responsabilidad, en la medida en que
se haya tramitado solo y un solo proceso en su contra y que éste a su vez haya tenido algún tipo de solución. Concretamente, la garantía, porque es política, porque va a mencionar que ninguna persona puede ser perseguido más de una vez por el mismo delito. Esto, digamos, significa una limitación a la actividad del Estado que procura acreditar la responsabilidad de un proceso, sobre un proceso penal de una persona, en la medida que, insisto, solo coloca la posibilidad de hacerlo una sola vez y debe hacerlo bien. Es decir, una persona que es sometida a proceso de investigación tiene la obligación de someterse a ese juicio, pero el Estado a su vez tiene la obligación de hacerlo bien y por una sola vez, con un solo intento, digamos. Por eso la mención que habla de la Constitución de Córdoba y el artículo primero que responde a la Constitución de Córdoba, el Código Procesal Penal, y los pactos sobre derechos humanos, indica que esencialmente nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se cambie la calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando hablamos de que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez, indica que solo una vez puede ser perseguido penalmente y no otras veces, ¿correcto? Y a su vez indica que nadie puede ser perseguido penalmente porque la prohibición es que lo sea dos veces en forma penal y no de otra manera, como podría ser una persecución o una instancia en otro fuero, como sería por caso el proceso civil. Nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. ¿Por qué la ley es rica acá? Pues bien, porque habla de hecho y no habla de delito. Porque el delito se presenta como una situación confusa en la medida que el hecho es abarcativo de varias calificaciones legales. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad implican a veces la interpretación de que el hecho encuadra en un hurto, o podría encuadrar en un hurto agravado, o en un robo agravado o calificado. Por consiguiente, la importancia y el marco que indica el hecho es una clara limitación a la persecución. Y la Constitución dice, aunque se cambie la calificación legal, que es lo que le estoy diciendo respecto al hecho, o se manifiesten nuevas circunstancias, estas circunstancias que hacen justamente a la modificación de las circunstancias fácticas. Es decir, el hecho queda cristalizado con una investigación y en todo caso con una acusación. Y si ese hecho se ha resuelto por una decisión judicial, esencialmente jurisdiccional, se aplica este principio de no omisibilidad ante una nueva investigación. Pero es más rica todavía la circunstancia, puesto que no solo implica la aplicación de este principio a la cosa juzgada, es decir, cuando existió una investigación, se desarrolló y se llegó a una conclusión, sea condenatoria o absolutoria, o sea, a través de una sentencia de condena o de absolución, o una sentencia de sobreseimiento, que es preliminar al juicio, que pone fin o trunca el proceso penal, sino que esencialmente también se aplica a la litispendencia, es decir, cuando está una investigación o un proceso en trámite, no podrá iniciarse otro o no se le da válidamente aceptado el inicio de otro por el mismo hecho o bajo las mismas circunstancias. Entonces, para identificar concretamente este principio, esta garantía política, decimos que debe darse la triple identidad de sujeto, objeto y causa. Muy simple, sujeto se refiere a la misma persona. Quizás pueda haber dudas sobre la persona desde el punto de vista de su nombre, pero lo que no debe haber duda es que se trate de la misma persona. Hablamos de la identidad de objeto, se refiere al hecho. Vieron que siempre puse foco o bien puse la atención en el hecho, que es el hecho o el objeto del proceso, es precisamente
las circunstancias fácticas que apuntan a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona. Y finalmente a la causa petendi o la pretensión jurídica que se hace valer, que en el proceso penal es una pretensión punitiva y en el proceso civil, por ejemplo, una pretensión resarcitoria. Por consiguiente, podría haber una doble persecución, pero cuya causa petendi es diferente. Una es civil resarcitoria y otra es de naturaleza penal punitiva. El ejemplo claro es el siguiente, un ejemplo concreto. Supongamos que una persona se le atribuye el delito de daño, que es un elemento esencial, es el dolo, porque no admite la culpa, el daño, y en ese caso esta persona puede ser perseguida penalmente por el delito de daño, supongamos a un vehículo, y que la víctima o el dueño del vehículo también en sede civil pretenda el resarcimiento del daño ocasionado a ese vehículo. Una tendrá la naturaleza punitiva, el proceso penal, y la otra resarcitoria en el proceso civil. La defensa en juicio. Quizás esta sea la garantía más amplia y más común. Decimos que amplia porque indudablemente se presenta como una garantía también bilateral, ya vamos a ver, y decimos que común porque cuando exista una actividad o cuando exista el desarrollo de una potencialidad de las partes y no encuentre una garantía, un camino para aplicación, precisamente quizás sea la defensa en juicio la que haga de sustrato o de sustento de todas las garantías que venimos, o de la mayoría de las garantías que venimos mencionando, o de aquella garantía que permita hacer valer el derecho como enmienda de la situación jurídica que se genera como consecuencia del desarrollo de un proceso penal. Entonces, la defensa de juicio se materializa esencialmente por dos mecanismos que son suficientemente conocidos, que nosotros llamamos que es la defensa material a cargo del imputado o del acusado, y de la defensa técnica a cargo del defensor, del abogado defensor. Es decir, el momento culmino más importante, la defensa material, está dado por la declaración del imputado, pero también puede darse que esta defensa material se genere a través de diversos actos procesales que ya más adelante se van a estudiar, y que también la defensa técnica se materialice a través de diversos actos o circunstancias. Lo esencial es que en general la defensa material importa un cúmulo de actividades o de disciplinas que desarrollan las partes con el objeto de postular o de presentar sus casos, con el objeto de alegar o manifestar o estudiar y dar una posición acerca de la prueba, y finalmente de impugnar o de rechazar las resoluciones que entienden son injustas, ilegales o no les han sido favorables. Bien, hablamos de las garantías bilaterales, aquellas que son comunes a víctimas y victimarios, es decir, que son comunes al autor del hecho y a la persona que ha sufrido las consecuencias del delito en su honor, en su cuerpo, etc. Lo que importa aquí es que podemos mencionar a estas garantías como que son comunes a ambas partes que recién venimos mencionando, y las podemos identificar como el acceso a la justicia, la imparcialidad de los tribunales, la defensa en juicio y estos mecanismos que implican siempre acceder a una decisión. Fíjense ustedes que de las garantías que nosotros venimos estudiando principalmente han reposado o están desarrolladas para proteger la situación del acusado o de la persona sometida a investigación o a juicio, la persona sospechada de la comisión de un delito, pero por suerte la cenicienta en el proceso penal, que ha sido la víctima
el ofendido por el delito, ha ido cobrando importancia o relevancia a lo largo del paso, sobre todo el paso constante de la reelaboración de lo que es el proceso penal moderno, y actualmente entonces tiene absoluta cabida el acceso a la justicia y el acceso a la protección del Estado, y a tener la víctima la chance de acreditar en un proceso penal que ha sufrido un delito, que a proponer o proveer la prueba para que acredite ese extremo, y a reclamar la sanción pertinente para satisfacer su necesidad de justicia. En ese caso entonces el derecho al acceso a la justicia, de igualdad ante los tribunales, la imparcialidad de los jueces, se presenta entonces como garantías bilaterales, garantías que son comunes a víctimas y victimarios. Muchas gracias por toda la atención que me han prestado, y estamos desde la cátedra a disposición de ustedes. Podrán consultar en el manual de la cátedra o en el material que personalmente y libremente cada uno de los profesores le provee para ampliar estos puntos referentes a las garantías. Gracias nuevamente.